Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigos de Bajo Llave? Bienvenidos a otro episodio más. Es un placer que nos acompañen y en esta ocasión, como siempre, nos acompaña Maru Jiménez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Felipe Monroy. Hola amigos, amigas, bienvenidos. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy, pues es un tema que a mí, en lo personal, pues es una cosa que me encanta porque recibimos a nuestro nuevo obispo en Ecatepec y pues de ahí vamos a arrancar la conversación. ¿Y qué nos puedes decir, Felipe, tú que estuviste por ahí? Bueno, lo primero, la diócesis de Ecatepec es un gran enclave, digamos, diocesano en el nororiente del Estado de México. Está dentro de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, es decir, la arquidiócesis de Tlalnepantla es la sede metropolitana, pero de allí emergen o son sufragáneas 9 diócesis más, en donde está Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Teotihuacán, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Texcoco, etc. Todas estas diócesis conforman este gran conglomerado provincial, y Ecatepec, por supuesto, es la diócesis más densamente poblada de esta parte de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, casi 2 millones de habitantes, y por supuesto había estado vacante la sede desde hace casi 2 años, una cosa rara para una diócesis tan dinámica, tan grande, tan importante, insisto, en esta sección del Estado de México. Y el Papa León XIV pues mandó llamar de cierto modo a un obispo ya consagrado desde hace muchos años, a José Guadalupe Torres Campos, entonces obispo de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, y lo traslada, ese es el título correcto, es decir, no es un nombramiento o una promoción, sino un traslado episcopal de una diócesis con muchísimo más donaire, digámoslo así, histórico, más trayectoria, más trascendencia, por supuesto también más dificultades en el tema migratorio por la frontera, pero lo traslada a Ecatepec para poder acompañar justamente al pueblo mexiquense. Y la ceremonia fue una ceremonia muy compacta, lo tengo que decir, porque suele estos eventos ser muchísimo más amplios, más extendidos, no solamente en actividades, sino en diferentes personajes y todo lo demás. Pero así como sucede, yo creo que casi todas las cosas en Ecatepec, y ahí me corregirás tú, Lilian, pues todo está como densamente concentrado. Todo sucedió en torno a la Catedral Diocesana del Sagrado Corazón de Jesús, en donde se juntaron nada más dentro del templo 1,800 personas, en las afueras alrededor de 3,000 más, pero a lo largo de su recorrido el obispo llega al santuario de la Quinta Aparición, que también es un centro importantísimo para la fe guadalupana, desde que llegó allí en Tulpetlac, y hasta su llegada a la catedral se estimaron más o menos como 40,000 feligreses que estuvieron acompañando al obispo. Me parece un acto bien interesante, pero también ayuda a reconfigurar el episcopado en el Estado de México, particularmente en esta zona oriente del Estado de México, de donde es la gobernadora Delfina Gómez, ¿no? Que también no es signo menor. Entonces, eso fue lo que más o menos pasó, y vamos a ir desmenuzando por qué es importante este nuevo nombramiento, este nuevo obispo en esta zona céntrica de la capital, de la zona metropolitana, y por qué se reconfigura el episcopado hacia los años que vengan. Sí, Maru, ¿qué tal el primer obispo, Onésimo Cepeda? Bueno, yo recuerdo muy bien a Onésimo Cepeda, cuando lo nombran primer obispo. Él estaba, bueno, no tan contento. Yo creo que él pensaba que le iban a dar una mejor diócesis, una diócesis pujante económica y políticamente, por ser tan amigo del nuncio, por tener muy buenas relaciones con políticos priistas, con empresarios, pero no es así. Lo mandan a formar, y además fue algo muy rápido la creación de su catedral, una gran catedral, recibió mucho dinero de empresarios, la construye en un tiempo récord. 9 meses. 9 meses. Entonces es un obispo muy activo, muy pujante, molesto, porque incluso en un reportaje que yo realicé de las diócesis más influyentes en materia política y económica, pues no parece Ecatepec, ¿no? Y él me reclama que por qué no lo incluí. Que sí es influyente. Porque sí era influyente, el obispo, pero no la diócesis, ¿no? Entonces sí, fue un obispo que trabajó mucho. Eso se lo puedo reconocer. Yo tuve algunos roces con él, pero vamos, sí, un que trabajó mucho, muy protagonista, porque incluso por él se reforman también los estatutos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque él decía que al presidir la Comisión de Comunicación Social del Episcopado era el vocero
y el vocero era el secretario general. Ujú. Entonces, lo de la conferencia envía a Roma sus estatutos y entonces le aclaran que él no es el vocero. Bueno. Ese es un... Bueno, genio figura. Sí. Y hablamos de hace poco, o sea, no pensemos que tiene mucho. En realidad, la diócesis es muy joven, todo esto es 1995. más o menos. 95 nació, así es. Ujú. Y bueno, ¿qué decir de Óscar Roberto, también el segundo obispo de la diócesis de Ecatepec, ¿no? Que ahora ya está en Tulancingo y ya también está haciendo un trabajo pastoral importante allá, ¿no? Ujú. Sin duda. Óscar Roberto Domínguez Cotolenc, además misionero guadalupano, no hay muchos obispos con formación al Instituto de los Misioneros de Nuestra Señora de Guadalupe, una institución católica completamente mexicana, que además de tener misioneros, obviamente, toda la República Mexicana tiene misioneros fuera de las fronteras mexicanas, llevando a la Virgen de Guadalupe a todos lados, especialmente a Kenia, en África y en el sur de Estados Unidos hay muchísima presencia de los misioneros guadalupanos. Y Óscar Domingo, pues es un misionero de Guadalupe bastante atípico, lo tengo que decir, y estuvo como obispo 11 años, es decir, no fue poco el trabajo que realizó ahí en Ecatepec, estuvo obviamente en la ceremonia acompañando la llegada del obispo Torres Campos. Y bueno, ya es una diócesis que creció muy rápido, lo dice Maru muy velozmente, pero creo que, por ejemplo, desde que Onésimo justamente, además de que le toca fundarla, o sea, erigirla completamente con sus estatutos, sus figuras, sus instituciones, sus modelos, sus instancias eclesiásticas, su catedral, que también su seminario. Catedral, su seminario, todas estas dimensiones necesarias para una diócesis fueron muy rápido que se aceleraron. Muchas diócesis les cuesta varios años llegar a procesos más completos, pero Ecatepec fue realmente rápida. Entonces ya Onésimo le deja un trabajo estructural bastante afinado a Domínguez Cotolenc, y Domínguez Cotolenc también, cuando es promovido al arzobispado de Tulancingo, pues deja también una estructura bastante bien organizada, particularmente con el administrador diocesano, Monseñor Luis Martínez Flores, que realmente cargó en sus hombros durante estos 2 años a la diócesis en todas sus instituciones, no solamente para los fieles, sino también en la ordenación de sacerdotes. Es decir, él no es obispo, no puede ordenar sacerdotes, pero mantuvo un diálogo tan estrecho y cercano con la Nunciatura Apostólica para que justamente el nuncio fuera quien ordenara sacerdotes, que quiere decir que el trabajo en la diócesis de Ecatepec no se detuvo, a pesar de que no tenían obispo, por el gran trabajo de Luis Martínez Flores. Ahora, justo en la ceremonia se le nombró vicario general de la diócesis, lo cual obviamente es un gran reconocimiento por su trayectoria y su servicio, y ya conforma nuevamente, ahora sí, el nuevo obispo Torres Campos va dándole estructura a su nuevo equipo para seguir adelante. Pero yo quiero que aquí nos detengamos un poco sobre qué implicaciones tienen este obispo nuevo en medio de una localidad que quizá no conoce mucho, en medio de una provincia y unos hermanos obispos que tampoco sean muy de su propia círculo cercano, pero que al final parece que juntó a políticos de signos bien contrarios, priistas, morenistas y panistas, y que al final creo que es un signo importante de la relevancia política que puede tener Ecatepec, particularmente porque sigue siendo un bastión interesante de votos que debe ser de ayuda para la gobernadora Delfina Gómez, para el Movimiento de Regeneración Nacional, pero también para otros partidos que están aspirando a convencer a la feligresía de que un tipo de gobierno mexiquense puede ser posible, ¿no? Y aquí yo creo que se conjuntaron en la ceremonia pues muchas de estas intenciones. Pues ahí puede haber un papel importante del exgobernador, ¿no? De Erubiel Ávila. Él fue un priista muy cercano a Onésimo Cepeda, lo apoyó en todo, ahora es morenista. Y fue presidente de Ecatepec. Y fue presidente de Ecatepec Dos veces. Cuando construyó la catedral Onésimo. Entonces yo creo que esa relación política, pues igual puede ser a través de él, ¿no? A través de los viejos priistas, ahora como es morenista, pues le jala a los morenistas.
independientemente de que la gobernadora sí se ha declarado católica y tiene una buena relación con la jerarquía católica, ¿no? Ujú. Bueno, decir que sí es muy importante la relación que se tuvo políticamente, porque dicho sea de paso, también se comentó en Radio Pasillo la exclusión de los representantes del PRI en esa ceremonia. Sí. Así es, porque quienes asistieron y a quienes pudimos ver en primera fila, ya después les compartiremos una foto en nuestras redes sociales, pues por ahí estaba la presidenta municipal Azucena Cisneros, que es la presidenta municipal de Ecatepec, el presidente municipal de Tlanepantla, que es la diócesis, digamos, principal, la cabecera, Raciel Pérez Cruz, también estaba el diputado Octavio Martínez Vargas y el senador Higinio Martínez, que aspira a gobernar, pues, el Estado de México, quiere ser sucesor de Delfina. Entonces, por ahí vemos un mensaje político directo. Ajá. Y bueno, en Ecatepec hay representación del PRI y hay representación del Partido Verde Ecologista en el Congreso local. Ellos no estuvieron en la ceremonia, sí se comentó en Radio Pasillo que quizá no fueron invitados. La verdad es que esta ceremonia era una ceremonia religiosa, entonces no era un evento político, digámoslo así. Entonces, digamos, tampoco no era necesaria su presencia, aunque algunos comentan por ahí que pues fue una falta de cortesía, ¿no? Pues sí, es que en el pasado, cuando tomaban posesión los obispos, sí se invitaba a la clase política. O sea, yo recuerdo muchas tomas de posesión de obispos donde sí asistían los partidos políticos, ¿no? Incluso los presidentes de los partidos políticos o el diputado del estado, pero sí estaba la clase política. Digamos, aquí fue una cuestión de Radio Pasillo, nadie nos dice que no los invitaron, es probable que ellos no hayan querido asistir tampoco, pero pues bueno, sí se ve una fragmentación ahí del poder político en un evento que era clave para Ecatepec, ¿no? Que dicho sea de paso, pues es el municipio más importante, la joya de la corona en las elecciones que se van a venir en el 2028 para pues el gobernador del Estado de México. Pues puede ser una señal clara de toda este alejamiento que hay entre los nuevos obispos y la clase política mexicana. También. Porque no creo que sea la primera ceremonia de toma de posesión donde ya no asisten los políticos claves. Yo creo que eso se ha dado de los últimos años para acá, últimos 10 años, no sé, pero sí, la clase política alta, digamos, del país ya no está asistiendo a la toma de posesión de los obispos. Sí, bueno, justamente se extrañó la ausencia de la gobernadora Delfina Gómez, que sí estuvo en la toma de posesión a inicios de este año, finales del año pasado, perdón, del obispo de Texcoco, Samaniego, Carlos Enrique Samaniego, y allí fue justamente todo el gran círculo del gobierno del Estado de México. Hay que entender que también el grupo Texcoco, digámoslo así, de la gobernadora, pues es básicamente el que está dominando en la esfera del gobierno mexiquense. Pero no acudió, o sea, igual acudió a Texcoco, pero no acudió a la toma de posesión del obispo de Atlacomulco, que era obispo de Azcapotzalco, fue trasladado a Atlacomulco, y ahí también pues brilló por su ausencia, ¿no? Estas representaciones políticas. Siempre está presente algún delegado de asuntos religiosos del secretario de Gobernación, pero es un delegado, digamos, un representante que ni siquiera figura como una fuerza directiva dentro de la Secretaría de Gobernación, y aún así, pues bueno, en este caso también en Ecatepec estuvo una funcionaria también, digamos, no directiva de la parte de la Secretaría de Gobernación, de Rosicela Rodríguez, que al final ella pues tampoco acudió a esta ceremonia, pero sí a través de esta representante de la Secretaría. Hay como un distanciamiento, ¿no? Que se parece evidente, pero a pesar de que en teoría este distanciamiento es porque el Movimiento de Regeneración Nacional es un poco antirreligioso, digamos, en sus propios sustratos, no deja esta plana que menciona Lilian, no deja de estar ahí presente porque saben que hay necesidad de una vinculación con esa estructura diocesana, ¿no? Para poder contender por la gubernatura en el 2028, que al final cuentas es como el laboratorio previo para la presidencia, para la claro. Presidencia, ¿no? Sí, pues decir también que Torres Campos llega con algunos, digamos, antecedentes que no le favorecen mucho, ¿no? Llega a Ecatepec, que es una diócesis tranquila, digámoslo, si el municipio es inseguro,
pero la feligresía es muy fiel, o sea, acuden cada domingo a las misas y llenan la catedral, porque así es en la misa de las 12 del día, y que también tenemos alrededor del territorio, creo que son más de 120 parroquias, más o menos, ¿no? Entonces, decir que ahorita sí se supo que llega con algunos antecedentes que no son favorables el obispo Torres Campos, ¿no? Y entre ellos, haber precisamente encubierto la pederastía clerical. Sí, él tiene varios casos en su diócesis anterior de Ciudad Juárez, donde se denunció mínimo, yo conozco 4 casos de los sacerdotes que están denunciados y que además a él se le acusa de encubrimiento. ¿No? Un caso ha estado, incluso ha recibido ya apoyo de organizaciones feministas, es de una pequeña que fue violentada con tocamientos por un sacerdote y que ese ha sido el caso más fuerte. Él sigue encubriendo a estos sacerdotes acusados, se ha recurrido ya a varias instancias, pero el papá de la pequeña ha denunciado que el obispo siempre ha estado negociando con los agentes del Ministerio Público, con la Fiscalía, por eso los casos no han avanzado. Entonces yo creo que esta sombra que le persigue, no sé en Ecatepec si haya casos también que se puedan dar, cómo va a actuar, pero sí es una sombra que la va a tener siempre, ¿no? Porque en Ciudad Juárez no logró solucionar estos casos. Hay que mencionar que sí es un movimiento inusual dentro del episcopado mexicano. De hecho, este nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, en estos, que también lo platicamos aquí en Bajo Llave, en esta reconfiguración del episcopado mexicano, con el recambio generacional, con el nombramiento de nuevos dirigentes en diferentes zonas, ha hecho movimientos por lo menos extraños para el propio episcopado. Por ejemplo, el obispo auxiliar de la Ciudad de México, Salvador González, fue enviado como obispo en Cancún, en donde parecía que no tenía ni mucha relevancia o relación con el clero de Cancún Chetumal, ni con empresarios, ni con sociedad civil, ni con mucho, pero bueno, fue un nombramiento raro. Y así igualmente raro es este traslado de la diócesis de Ciudad Juárez a Ecatepec, porque al final lo natural, de cierto modo, es que un obispo como Torres Campos, con trayectoria pues ya de muchos años, él lo mencionó incluso en la toma de posesión, lo tuvo que mencionar él, porque los demás no lo mencionaron, fue el primer obispo auxiliar de Ciudad Juárez. Jamás había habido un obispo auxiliar de Ciudad Juárez, él fue el primer obispo auxiliar de Ciudad Juárez, después fue el primer obispo de Gómez Palacio. Él le toca, así como a Onésimo en los 95, a él le toca fundar, erigir la diócesis de Gómez Palacio, y después es promovido a Ciudad Juárez, es decir, regresó al terruño que ya lo había abrazado como obispo por primera vez. Lo natural es que la provincia eclesiástica de Chihuahua, es decir, la arquidiócesis de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc Madera, etc., esta provincia, él sería el personaje ideal para suceder al arzobispo de Chihuahua, es Constancio Miranda Beckman, que ya también está por cumplir, por jubilarse, y Torres Campos, con 66 años, todavía tienen unos 10 años más o menos de servicio. Sí, claro. Era el personaje natural para suceder al arzobispo de Chihuahua en la misma provincia eclesiástica, y el nuncio apostólico de la Conferencia Episcopal y el Santo Padre pues lo mandan hasta la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, en el centro del Estado de México, que es una diócesis desafiante, por supuesto, por su masividad, pero quizá quedaron muy al pendiente estos temas que sin duda estaban encima de él, ¿no? Es decir, había o no actuado, o de qué manera se había actuado de manera irresponsable en el encubrimiento de sacerdotes acusados de pedofilia, de pederastia, y qué tipo de responsabilidades tenía como obispo frente a ese encubrimiento. De cierto modo lo sacan de allí y pues el problema sigue allá, es decir, con el vicario apostólico, con el responsable diocesano de Ciudad Juárez, seguirá estando ahí el asunto de cómo responde la iglesia a las víctimas y a las familias de las víctimas. Y acá en Ecatepec, pues como que cuenta, borrón y cuenta nueva, y comenzará a trabajar en Ecatepec con las cosas que tenga que hacer, pero ya sin la carga o el peso que implicaba justamente estas acusaciones de encubrimiento. Entonces podríamos decir que no es una promoción. Generalmente pues puedes promover a una mejor diócesis. Bueno, no sé si Liliana. A ver, Liliana. Si Ciudad Juárez o Ecatepec es mejor diócesis. Mejor diócesis. Bueno, a él
hay que decirlo, Ajá. sí se le vio un poco mermado en el ánimo Sí. cuando llegó a Ecatepec. O sea, la verdad es que hemos visto otras tomas de cuando toman posesión de la diócesis y se ven muy contentos. Ellos incluso van sonriendo, No se siempre, ve... pero sí, sí, bueno, usualmente sí sí. se ve un poco más emoción, ¿no? Sí. La verdad es que yo a él lo vi todo el día muy parco, muy automático, incluso le faltó un poco de emotividad en su discurso. El día anterior lo recibieron en el AIFA, Ajá. que es el aeropuerto que está más cerquita de Ecatepec, Claro, ¿no? claro. Y él llegó al AIFA y lo fueron a recibir la pastoral juvenil. O sea, fue recibido por jóvenes y ellos Sí, sí. todos subieron fotos acá muy alegres y a él lo veías inexpresivo. Pero en cambio sí se le rompió la voz cuando habló de Ciudad Juárez. Sí, sí, yo estuve presente allí, por supuesto que creo que sí trataba de sacar un poco de fuerzas de flaqueza y sonreír frente a lo que se viene como obispo de Ecatepec. Pero en efecto, cuando en su discurso al final de la ceremonia está hablando y da los agradecimientos a todo el mundo y comienza a decir, bueno, pues me despido de Ciudad Juárez, fue el momento en el que se le quebró la voz y se vio más vulnerable. Pero cuando se le preguntó, no solamente allí, sino después en una conferencia de prensa sobre el mensaje a la diócesis de Ecatepec, pues fue como una respuesta un poco, digámoslo así, como de cajón, ¿no? Sí, queremos construir la paz y por los más vulnerables, evangelizar, misionar, acompañar a los jóvenes, los sacerdotes religiosos, estos discursos ya muy construidos, pero como con poco compromiso con esta nueva diócesis que está asumiendo. Yo creo que tarde o temprano la realidad le caerá de sopetón, que ya no está en la frontera, ya no está cerca de Estados Unidos para moverse, ya no está con los grandes amigos que hizo desde obispo auxiliar allá en Ciudad Juárez, que tiene que conocer a un nuevo clero, a nueva gente, a nuevos servidores y personajes públicos, y hasta que le caiga bien ese 20, creo que podrá aterrizar un poquito mejor. Y yo creo que la gente de Ecatepec lo merece, porque en efecto fue muy paciente para esperar a un obispo durante casi 2 años. Hubo un trabajo verdaderamente heroico por parte, insisto, del administrador diocesano y también de la curia que estuvo ahí cercana. Un acompañamiento muy comprometido por parte del nuncio en sede vacante. Y yo creo que, por supuesto, que estará mucha gente esperando que el obispo vaya a su parroquia o visiten sus fiestas, confirme a sus niños y jóvenes y que realmente haga este trabajo pastoral importante. No parece que haya un problema muy urgente en Ecatepec, es decir, no parece que haya un problema ni de falta de vocaciones en el seminario, ni tampoco económico en las estructuras diocesanas, tampoco hay un gran plan de pastoral que está ya realizando, o sea, no hay algún tema así muy urgente que atender. Pero creo que pues lo primero es que el obispo Torres Campos pues se ponga la camiseta mexiquense y ecatepense, y ya después de allí yo creo que puede sorprenderse mucho con un pueblo que realmente lo estaba esperando desde hace mucho tiempo. Así es. Pues sí, a veces es entendible. Él ya estaba en una zona de confort, en un lugar donde ya conocía a sus sacerdotes, conocía a sus fieles, fuera de todos estos problemas de pederastia a los que se enfrentó en los últimos años, estas manifestaciones en contra de su trabajo pastoral allá, digamos. Pero llegas a una nueva diócesis, a pesar de que ha tenido un buen trabajo desde un inicio, pues tiene que agarrarlo desde abajo, ¿no? Y como bien dices, Felipe, pues tiene que caminar con sus fieles, tiene que salir a conocer las parroquias, y que a lo mejor esto ya no lo hacía tanto en Ciudad Juárez porque ya los conocía, ya tenía su confianza en los sacerdotes y cómo estaban trabajando. Y aquí es a conocer nueva gente, y pues la feligresía yo creo sí es muy diferente, porque las necesidades de una diócesis fronteriza a una diócesis del centro, digamos, son muy, muy diversas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, llegó haciendo cambios, ¿no, Felipe? Bueno, fue muy sorpresivo, de manera inusual, porque esto, para que lo sepan los amigos de Bajo Llave, cada vez que hay una toma de posesión episcopal, y yo he estado en más de 40 de ellas, casi siempre al final de la ceremonia se dicen unas palabras que son canónicas y son fuertes para la institución, que es, soy el obispo mengano, voy llegando y confirmo a todos en sus posiciones institucionales hasta que yo lo decida, ¿no? O sea, quiero escucharlos, quiero conocerlos, quiero saber cómo están trabajando, y si necesito modificar algún sacerdote o una religiosa o un laico en alguna posición eclesiástica, pues lo iré comunicando poco a poco. Pero en este caso, pues hombre, al día siguiente de haber llegado literalmente,
y en ese momento de toma de posesión se hizo lectura de cambios diocesanos importantes. No cambia mucho la estructura, digamos, de la curia diocesana, pero sí se modifican. Por ejemplo, el administrador diocesano, Luis Martínez Flores, queda como vicario general, lo cual merecidísimo la distinción, por supuesto, por el gran trabajo que ha hecho, pero el vicecanciller sube a canciller, es decir, no había una figura de canciller en la diócesis por ausencia del obispo, y también el administrador apostólico lo llevaba. Entonces nombra un nuevo canciller, y ese canciller, que también era rector de la Catedral del Sagrado Corazón, pues también pues, tiene que modificar sus actividades. Vicarios episcopales, decanos, en fin, hubo cambios muy significativos, lo cual creo que es la manera de decir, no creo que sea obviamente de Torres Campos estos cambios, porque no los conoce, pero es una manera de decir a la diócesis, nos ajustamos a un equipo que a usted le tiene que ir acompañando en los primeros meses. Ya dependerá de usted si quiere mantener esta configuración o no. Pero es como la necesidad de la diócesis de decir, confía en nosotros, porque no nos conoce, pero confía en que vamos a estar haciendo este trabajo en lo que usted se va adaptando. Pues sí, pues cerramos este tema y ¿qué les parece si abordamos algo de lo que ha estado sonando en redes sociales y que la verdad no es un tema religioso, pero sí es un tema ético? El debate por el aumento de aciertos en la UNAM. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, que yo tengo 2 sobrinos que no quedaron en esta selección del examen de la UNAM, y todo parece indicar que justamente es por eso, ¿no? Porque la anomalía estadística de tener, de que hubo más aciertos, pues evita que muchas medias, digamos, altas, pero chicos que sacaron una media normal de aciertos, pues no alcanzaran justamente ese corte de acceso. Hay un tema que sí toca no solamente lo ético, sino incluso ya en el estricto sentido de lo moral, porque creo que la formación en valores humanos es quizá uno de los grandes desafíos de la actualidad, ¿no? Y el valor de la honestidad y el valor de la institución pública como una niveladora social, creo que se ha perdido mucho. La universidad, soy hijo de la universidad también. La universidad favoreció que muchas estructuras sociales, incluso de clase baja, pudieran mantener mínimos, digamos, de satisfactores sociales, ¿no? Algo de vivienda, algo de vestido, algo de comida, no grandes lujos, pero sí hizo que salieran varios estratos bajos hacia una medianía republicana, digámoslo así. Y sin embargo, con este examen parece ser preocupante que la manera en cómo se puede alcanzar el éxito puede ser por todas las vías, incluso algunas que pueden ser sinuosamente ilícitas, y esto para educar a toda una generación que esa es la única manera de obtener el éxito personal, en lugar de ver por la colectividad o el bien colectivo, pues a mí sí me preocupa. Y obviamente me ha llamado mucho la atención que al ser un tema de este nivel ético y moral, pues ninguna institución se haya pronunciado en esa materia, ¿no? Se ha pronunciado en el tema de si es tecnológico el problema, y yo creo que incluso las instituciones religiosas deberían cuestionarse profundamente cómo sus fieles podrían estar renunciando a estos valores éticos y morales de la probidad, de la honestidad, de la transparencia, de la solidaridad, de la subsidiariedad, cómo estarían renunciando por otros modelos de exitismo, de satisfacción de lo personal, en lugar de mirar a la construcción social como un bien común. Yo esperaría una respuesta de la UNAM, no sé, yo escuché que están analizando toda esta situación. Es una situación muy difícil de resolver, porque ellos deberían de haber prevenido todo esto desde cuando se aplicó el examen. O sea, no ahorita ya que ya están todas las notas periodísticas, las quejas de los estudiantes, pues la UNAM, ¿qué solución va a dar? Porque yo no sé la verdad cuál sería la solución favorable para todos y justa, tanto para los chicos que pasaron, aunque claro,
si a veces no utilizaron todo lo moralmente, digamos que de herramientas, pero ¿y los que no entraron? Entonces, siempre es hay un tema. problema, ya sabes que siempre hay de grupo de rechazados, pero ahorita pues el movimiento parece que va a estar más fuerte. Entonces de ahí ver qué respuesta va a dar la UNAM. No es una respuesta fácil, ¿no? Sí, no es una respuesta fácil. Se emitió ya el comunicado de que se va a crear una comisión para evaluar estos resultados, pero resulta pues paradójico que en este momento en el que se está hablando sobre la regulación de la inteligencia artificial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que justo hace unos días dijo, es que la inteligencia artificial es una herramienta buena, pero tenemos que empezar a regularla entre los niños y los jóvenes, ¿no? Y se hablaba de esquemas de prohibir pantallas, restringir redes sociales, todo quieren que sea un esquema como muy plural, como muy consensuado. Finalmente, estos esquemas no han funcionado a nivel mundial, o sea, ya tenemos prohibiciones en Francia, también apenas se prohibieron la restricción para los menores de edad, pero por ejemplo en Australia, donde ya hay una regulación al respecto, solo se limitó a restringir algunas redes sociales y lo que hicieron los chicos fue mudarse a otras redes sociales no restringidas para seguir haciendo lo mismo, lo que nos habla de que conservan los mismos vicios, ¿no? Entonces, pues habrá que estar pendientes de esta legislación que se va a hacer sobre la regulación de la inteligencia artificial, donde también se dijo que se va a retomar la carta del Papa León XIV, de Magnifica Humanitas, que también habla respecto a todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo no debemos de perder el espíritu humano, ¿no? Ante la llegada de las nuevas tecnologías, justamente. Pues que ojalá los legisladores la lean, ¿no? Porque muchas veces nomás palomean, sin leer los acuerdos, entonces principalmente que la lean y que lean todos los demás informes que están sobre la inteligencia artificial a nivel mundial, ¿no? Yo veo, para dejarles un gancho ahí a los colegas de Bajo Llave, el numeral 187 y 188, o los numerales de la encíclica Magnifica Humanitas, por supuesto, toda habla sobre el papel del ser humano frente a la tecnología, pero esos dos numerales interpelan al periodismo, porque justamente ese es el problema de lo que mencionan ustedes dos. ¿Cómo responder frente a realidades sumamente complejas? Los chicos que sí entraron por grandes esfuerzos, pero que ahora están sobre la sospecha de que pudieron haber hecho trampa, lo cual es injusto completamente. Los chicos que no entraron porque fueron sumamente honestos y no pudieron competir en otros niveles contra los que utilizaron unas herramientas. Y obviamente pues la gran carencia de educación superior para muchos jóvenes que evidentemente no la tienen en México. Todas estas grandes preocupaciones hay que verlas desde la realidad, no desde los planteamientos ideológicos. Y el Papa en ese número 187-188 dice, los que pueden ayudar a ver esa realidad son los periodistas. Lo dice con todas las palabras. Son los periodistas que a través del ejercicio argumental y de contrastar las ideas, de verificar los datos, esas dos cosas pueden ayudarnos a atender los desafíos y a romper con la posverdad. Pero además, le dice a la Iglesia, si nosotros como Iglesia no cumplimos con los mínimos de orden, transparencia, credibilidad, verificación de datos, todas esas cosas, o corresponsabilidad con las víctimas, son los periodistas, y otra vez lo dice con estas palabras, son los periodistas los que tienen que hacernos mirar a nosotros los pastores dónde la estamos regando. Esas dos partecitas que a mí me parecen sumamente importantes para nosotros como colegas del gremio y que nos obligan a una responsabilidad bárbara, también pues interpelan fuertemente a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, para que no desprecien nuestros pensamientos o nuestras argumentaciones lógicas y verificadas con datos, sino que nos escuchen, porque realmente podemos hacer un trabajo de bien común, de construcción del bien común, o reconstrucción de las murallas del templo, como dice el Papa León XIV. Son los periodistas, no son ninguna otra instancia quienes puedan apoyar a las instituciones en ese proceso. Pero lo vemos, tanto los gobiernos civiles como las instituciones religiosas usualmente desprecian el trabajo de los periodistas, agredan a los periodistas, ofenden a los periodistas, invisibilizan sus carencias y sus agresiones, y obviamente en esas condiciones pues no podemos ayudar al bien común.
Yo desde aquí obviamente creo y exhortaría a todas las instituciones públicas y privadas y particularmente las eclesiásticas y de pastores que se acercan a los periodistas, porque en realidad si es que se puede hacer un trabajo de bien común es junto con los colegas del gremio, no digamos nada más con nosotros tres, sino con todo el ejercicio periodístico, que en realidad sí tiene una responsabilidad de mirar estos conflictos y ofrecer respuestas mucho más amplias. Pues sí, porque no somos sus enemigos, ¿no? A veces tanto las autoridades federales, estatales, la jerarquía católica, pues nos ve como enemigos, ¿no? Sí. En lugar de personas que podamos aportar algo, ¿no? Así es. Que no nos vean como enemigos. Y bueno, fue finalmente por datos estadísticos que yo en lo personal me contacté con el profe Luis, es un creador de TikTok y creador de contenido divulgación científica. Él prepara estudiantes para hacer los exámenes y él es el que se da cuenta porque cada año hace ese ejercicio estadístico. Sí. Él es el que alerta y dice, a ver, algo aquí está mal. ¿Y Claro. cómo nos damos cuenta que está mal? Porque hay dos procesos de curva, ¿no? Esta es la curva que usualmente pasa entre los 40 y los 70 ciertos, y esta es la curva que se excedió, ¿no? Que va de los 110 a los 117 en el caso de medicina, ¿no? Entonces, sí podemos ver un comportamiento atípico y es justo con la investigación y los datos en mano que se puede decir, aquí pasó algo, ¿no? Y alertar, porque eso es lo que también él ha difundido durante los últimos días. Dice, si no lo decimos, también nosotros estamos siendo cómplices del comportamiento. También nosotros estamos consintiendo las malas conductas, ¿no? Y si es esto ahorita un examen, imagínense en 5 años que salga el egresado de medicina, ¿cómo va a salir ese egresado, no? Pues mira, puede salir con grandes conocimientos tecnocientíficos, incluso muy prácticos o muy utilitarios que pueden ser buenos para la población. Y eso se lo puedo aplaudir a la universidad, pero la parte de la vocación, del valor, del compromiso, de la honestidad, de la responsabilidad, si todos estos valores no siempre van de la mano de la formación académica, pueden ir de la mano de la formación ética y espiritual y además moral, que evidentemente necesitan todos los profesionistas y obviamente toda la gente, pero particularmente los profesionistas que están y estamos en contacto con las personas vulnerables, las víctimas, los enfermos. Ese servicio, esa vocación, pues no se aprende ni en un examen ni en una inteligencia artificial. No, se aprende en la familia. Uh-huh. Eso sí es valores, todo eso sí tiene que aprender en la familia, porque Claro. las escuelas no te lo van a dar, ¿no? Esa es responsabilidad de los padres. Y el apoyo que necesitan las familias para reconocer los valores usualmente vienen de sus tradiciones religiosas, usualmente, no necesariamente, pero tradicionalmente vienen justamente de esas formaciones religiosas. Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de qué haga la UNAM al respecto, porque no queremos tener doctores de ChatGPT y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues no queda más que despedir este Bajo Llave. Maru Jiménez. Hasta la próxima, amigos. Felipe Monroy. Nos vemos en la próxima. Y bueno, pues estamos pendientes. Gracias por acompañarnos en Bajo Llave. Síganos en redes sociales y muchas gracias. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.